Ya, creo que ya está. Ya. ¿Se ve, no? ¿O no se ve? Ya, perfecto. El temario que tenía planeado avanzar en el aula no era tanto más que todo eran ejercicios tipo examen y algunos que otro del práctico. Ya en el aula y ahora no había luz. Ni modo. Ya que les puedo recomendar, primero que estudien bien esto. Veamos. Si no se les va a complicar en resolver el examen y el práctico, así que muy importante que estudien las leyes y también los teoremas que ya hicimos en la anterior auxiliatura. No son tantos más bien, no es como Braulio. Ya. Por si acaso, esta es una pregunta que saqué de un mejor dicho, de su eh, dice que se tiene que realizar las tablas de verdad para tres variables utilizando las compuertas lógicas OR, AND, NOR, NAND, SORI y XNOR o el NOR exclusivo. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Es sencillo, lo único que tienen que hacer y también estudiarlo, tienen que tener conocimiento, es cómo funciona cada compuerta lógica. Entonces, nos vamos acá y buscamos primero cómo funciona la compuerta OR. Ya. Recordemos que la OR es una compuerta que dice que si sus dos entradas son 0 o en bajo, sus salidas están en 0. Mientras que cuando al menos una de sus entradas está en 1 o alta, su salida va a ser en 1 o alta. ¿Ya? Quiere decir que para que todo eso esté en 0, todas sus entradas pueden ser 2, 3, 4, la que quieran. No exclusivamente tienen que ser 0 para que su salida sea 0. ¿Ya? Basta un mínimo cambio en la entrada A, B o C para que la salida sea 1. ¿Ya? Comparando con la OR de dos entradas, como pueden ver, ambas entradas son 0, entonces su salida va a ser 0. Y en la OR de tres entradas, como pueden observar, sus tres entradas son 0 y su salida es 0. Y basta un mínimo cambio, como pueden ver acá en la segunda salida, dicho en su entrada, su salida va a ser 1. Y así sucesivamente. Igual, si todas sus entradas son 1, su salida igual va a ser 1. ¿Ya? Entonces ya estaría resuelta esta parte de OR. Ahora vamos con el AND. Y para ello vamos a también a repasar cómo funciona la compuerta AND, que dice que esa compuerta produce una salida en estado activo, es decir, el 1, solo cuando todas sus entradas están en estado activo. La salida es inactiva, o sea, 0. Ya también se lo conoce como una suma lógica. Y como pueden apreciar, para que su salida sea verdadera o 1, todas sus entradas tienen que ser 1, ¿ya? Caso contrario, si son su salida va a ser 0, ¿ya? Ya en el caso del AND de tres entradas lo mismo. Aquí tengo tres entradas. Para que mi salida sea verdadera, tendría que tener A, B y C en 1. Nada más.
¿ya? Y se arma, y por si acaso se arma de la siguiente manera, ¿ya? En A voy a tener así 4 ceros y 4 unos, ¿ya? Y en la entrada B, 2 ceros y 2 unos. Y C vaya intercalando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿ya? Y ojo, cómo se calcula la cantidad de variables, sencillo. No sé si se acuerdan que hicimos una fórmula en clases, a ver, que es 2 elevado a la n, y para ello me fijo cuántas entradas voy a tener, ¿ya? Y entonces n siendo mi cantidad de entradas, en este caso sería 3, voy a tener 2 elevado a la 3, que sería 8, y con ello ya defino mi cantidad de variables que va a tener cada entrada, ¿ya? Ya, si fuera, por ejemplo, una compuerta, por ejemplo, de 4 variables, tendría que simplemente reemplazar en la fórmula 2 a la 4, 16. Ya ahí mi tabla va a ser más grande incluso. Aquí tendría 8, 8. Aquí mi entrada A, mi entrada B, mi entrada C y mi entrada B. Y ahí mi salida depende de qué compuerta y qué valores se le esté introduciendo. Por si al ingeniero se le ocurre cambiar esta cosa, en vez de 3 variables le puede meter 4 variables, por ejemplo, pero no más. Porque ya si no sería una tabla muy grande, ya tomaría mucho tiempo en resolverlo, todo eso. Ya, ya. Siguiente compuerta sería la compuerta NOR. Para ello vamos a repasar un poco también la compuerta NOR. Ya. Esa compuerta dice que todas sus entradas están en cero o en baja, pero cuando todas sus entradas están o en baja, va a ser en alta, mientras que cuando una sola de sus entradas o ambas estén en 1 o en alta, su salida va a estar en 0 o en baja. En sí, como ya dije en la anterior auxiliatura, la compuerta no puede ser vista como una compuerta AND, pero invertida, tal cual. ¿Ya? Entonces, para mi caso de 3 entradas tendría, si tengo mis 3 entradas, mi salida va a ser 1. Caso contrario, mi salida va a ser 0 al más mínimo cambio. Y siguiente compuerta es la compuerta NAND, y dice que la compuerta NAND produce una salida negativa o 0 solo cuando todas sus entradas son verdaderas, o sea, 1. Caso contrario, va a ser 0. Ya, en mi caso de 3 entradas tendría todo 1. Si todas mis entradas son 1, voy a tener de salida 0. Caso contrario, al más mínimo, valga la redundancia, 1, 0, mi salida se invierte y va a ser 1. Ya. Ya. La siguiente compuerta, que sería la SOR, dice, como también se la conoce la OR exclusiva, compuerta de algunos nodos, su expresión nacional única del grado en la cual la salida tiene un estado activo 1 al tener las entradas en estados diferentes, o sea, ambas las entradas que tenga cualesquiera que sea de 2 o 3 tienen que ser distintos, no iguales,
para que mi salida sea 1. Si mis entradas son todas iguales, tanto 0 o 1, voy a tener de salida 0. En mi caso de 3 entradas, como pueden ver, bueno, aquí hay un error, aquí debería ser, bueno, eso lo vamos a corregir ya, acá, ya, ya corregí. ¿Alguien quiere unirse un momento? Hola compañero Juan Manuel, por si acaso estamos grabando la oscilatura, ya por si te perdiste lo que estaba avanzando antes que entres, ya, no te preocupes, ya, ya, buenas tardes, gracias, no hay de qué, ya, buenas noches, sí, 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 te entiendo, ya, ya como pueden ver aquí hay un error, para que todo esto sea 0, todas mis entradas tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué haría? Simplemente acá le pondría un 0. ¿Ya? ¿Qué entrada es igual de idéntica? Aquí, no, la 1, 1, 1. ¿Ya? Todas las entradas tienen que ser iguales para que sea 0. Y a caso contrario va a ser 1. Entonces aquí tendría 1, 1, 1 y 1. ¿Ya? Y esta sería mi compuerta SOR, mi verdadera compuerta SOR de 3 entradas. Por si acaso, ¿ya? Vamos a reemplazar. Aquí. Sí, sí, ya me di cuenta. Ya entonces aquí tendría igual un 1. Y esto lo tacho. Ya, ahora sí. Bueno, también era para que estaba entendiendo o no. A ver, espero que también, por si acaso, vayan encontrando el error o no, si es que está, ¿no? Como el anterior. Siguiente y última compuerta sería la XNOR, que dice, es una compuerta cuya salida es verdadera, o sea, todas las entradas son iguales, ambas 0 o 1, diferentes, es decir, es la inversa, es prácticamente el inverso de este, tal cual, ¿ya? Y pueden decirme si está bien, si está correcta o no la compuerta. No, no. Entonces, a corregir. Ya. ¿Qué hago? Simplemente esto lo invierto, nada más. No hay por qué complicarse tanto.
Todo igual tendría de salida 1, aunque aquí se nota que aquí no me avisaron que aquí había un error, creo, ¿no? Yo no me di cuenta. No, no. Aquí tendría que ser 0. ¿Ya? Entonces, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí todo es igual, entonces tendría 1. ¿Ya? Y aquí vuelvo a corregir. Y esa sería este sería el ejercicio resuelto. ¿Ya? Esa pregunta probablemente les entre en su examen o no, depende. Aunque, según tengo entendido que va a tomar examen práctico, ¿no? De la primera unidad. Ya. Ya, ok. Siguiente ejercicio que ya sería una tabla de Hamming, por si acaso este ejercicio lo vi en el 2 2016, en el 2 2021 cuando probé, y el 1 2023. No estoy seguro si en anteriores, posterior a ese, preguntó o no, pero da lo mismo. Lo que puede cambiar es que le cambie el bit los bits de datos. Nada más, ya. Dice que una secuencia de 1, 0, 0, utilizando código de Hamming, ojo, de paridad impar. Recuerden que estábamos haciendo de puras paridades par, ahora nos pregunta de paridad impar. Para el proceso de codificación, luego de calcular qué es lo que está transmitiendo, hay que provocar un error, es decir, cambiar un bit de dato de 0 a 1 o viceversa y determinar la posición recibido. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Sencillo. Solo que tienen que tener en cuenta que ahora estamos trabajando con paridad impar y ya no con paridad par. ¿Ya? Este bit de dato, esta secuencia de bits va a entrar en mi casilla de código original, ¿ya? 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Y ahora hago las paridades. Primera paridad, es decir, el bit menos significativo en 1. Aquí cumple, este no porque está en 0. Aquí sí cumple, aquí no hay nada. Aquí sí cumple porque está en 1. Aquí no porque está en 0. Y aquí sí cumple. Y ahora, ¿qué hago cuando es paridad impar? Tengo que fijarme que tanto los 1 como 0 sean impares. En este caso tengo 1, 1, 1, 1, 0, es decir, tengo 4 1 y un 0. Para que esos 1 sean impares, simplemente añado la paridad en 1. De esa forma ya tengo paridad impar en P1. Segunda paridad, me fijo, aquí sí cumple porque está su segundo bit en 1. Aquí no cumple porque está en 0. Aquí sí cumple porque está en 1. Aquí sí cumple porque está en 1. Ya, aquí no cumple porque está en 0. Aquí sí porque está en 1 y aquí también porque está en 1. Ya. Reviso qué es lo que se ha obtenido. Tengo 1, 2, 3 unos. Y tengo, perdón, a ver, 1, 2,
3 unos y 2 ceros, ¿ya? Aquí veo que los ceros son pares, entonces para que estos ceros sean impares, tengo que añadir un cero extra. ¿Ya? Tendría mi segunda paridad 0. Tercera paridad o P4. Es sencillo, solo incluye este segmento. 1, 0, 1. Tengo dos ceros, perdón, dos unos y un 0. Para que mi paridad sea impar, tendría que añadir un 1 de más. Y por último, en la última paridad, P8, que sería todo esto de aquí. 0, 0, 1, reviso qué es lo que he obtenido. Tengo dos ceros y dos ceros y un 1. Para que mis ceros sean impares, tendría que añadir un 0 de más. Y sumando las paridades y mi código original tendría 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y mi palabra obtenida, que sería todo eso en amarillo o naranja, 1, 0, 1, 0. Esto sería mi palabra, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer para que si es un error? Simplemente vamos a cambiar artificialmente un bit. En este caso va a ser el segundo, que está en la posición 5 a 0. Ese bit originalmente estaba en 1 y ahora va a pasar a ser 0. Ya. Aquí ya tengo el bit alterado y repito el paso anterior cuando hacíamos el cálculo para ver qué es lo que está transmitiendo. Ya. Inserto mis datos acá, donde corresponde en dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6, dato 7. Ojo que esta es una tabla Hamming de 7, 4, por si acaso. Ya. Hago mi primera paridad. ¿Cuáles bits del binario están en 1? Este de aquí. Este de aquí. Este de acá está en 1. Y este de acá. ¿Ya? Tengo 1, 0, 1, 0 y 1. Reviso qué es lo que he obtenido. 1, 0, 1, 0, 1. Veo que los ceros son pares, entonces tendría que añadir un 0 de más. Ya, esta sería mi primera paridad. Segunda paridad. Reviso cuáles están en 1 en su segundo bit. Aquí, ese de acá cumple, este no, este sí, está en 1, este sí está en 1, está igual. Bueno, esos de acá sí cumplen. Aquí. Y por último este. Tendría 1, 0, 1, 0 y 1. Veo que los ceros que he obtenido son pares, entonces tendría que añadir un 0 de más para que mi paridad sea impar. Esta sería mi segunda paridad. Ya, tercera paridad o la P4. Ya, sería eso nomás. Tal cual. 0, 0, 1. Ya. Sigo teniendo ceros pares, entonces tendría que añadir un 0 de más para que sea impar. Con eso tendría mi tercera paridad o la P4. Y por último, la última paridad o la P8. Que tiene que estar
el bit más significativo en 1. Entonces sería todo eso de aquí. 0, 0 y 1. Veo que los ceros son pares, entonces tendría que meterle un 0 de más para que sea impar. ¿Ya? Resultado 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 1. ¿Ya? Y mi palabra que sería esto de aquí, esto de naranja. Todo 0, 0, 0, 0, 0. Y comparo con la palabra anterior que se obtuvo en el anterior ejercicio. 1, 0, 1, 0. Y procedo a calcular el síndrome. ¿Ya? Recuerden que si son diferentes, el síndrome va a dar 1, es decir, va a haber un error. Si son iguales, tanto ceros como 1, el síndrome va a ser 0, es decir, va a estar ok, no hubo error. Entonces comparo, aquí tengo un error, esto está ok, no hay error. Aquí tengo un error y por último acá no tengo errores. ¿Ya? Último paso y el más importante que nos tiene que cuadrar en la posición en el que se ha insertado el bit erróneo, es decir, tiene que darnos 5 al momento de desglosar a decimal. Para ello, copio todo esto al revés, 0, 1, 0, 1. ¿Cuánto sale eso en decimal? Súper. Quiere decir que el bit erróneo está en la posición 5. ¿Tiene sentido? Sí, porque ahí fue donde se metió artificialmente el bit erróneo. ¿Ya? Lo que se hace es invertir ese bit. En la vida real, como les comentaba anteriormente, existen dispositivos especiales como las memorias RAM que tienen SC que corrigen esos bits erróneos. Y en los discos duros, por ejemplo, o en dispositivos como routers, Cisco, switches, tienen en su hardware también controladores que se encargan de corregir esos errores, más que todos los CRCs. ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Alguna duda cómo se trabaja la paridad impar? ¿O no? Ya. Ok. Bueno, el resultado coincide en la posición donde se insertó el error y siempre tiene que dar, siempre. Ya. Esta es otra pregunta que les puede llegar a entrar en un examen. Dice que represente a través de circuitos lógicos al menos 5 postulados. Ojo que eso está en la diapositiva que manda el ingeniero. Ya. Ya. Esa pregunta sale de lo que manda el ingeniero en esa diapositiva. ¿Ya? Y por lo general es todas las leyes que están acá, como por ejemplo la ley conmutativa para la suma. Ojo, no solo escribir ley conmutativa para la suma y poner el significado lógico y el circuito, ¿ya? Tienen que escribir qué significa, ¿ya? La ley conmutativa para la suma establece que el orden en el que se aplican las variables de la operación OR es indiferente, ¿ya? Tanto A más B, B más A son iguales, por eso se dice ley conmutativa.
ya, 5 postulados. Y el segundo postulado puede ser también la ley conmutativa para la multiplicación. AB, BA, establece que el orden en el que se aplica las variables la operación AND es indiferente. ¿Ya? En sí, la ley conmutativa es una compuerta AND. ¿Ya? Si no se acuerdan, pueden grabarse que la ley conmutativa para la suma es simplemente la compuerta OR y la ley conmutativa para la multiplicación es simplemente la compuerta AND. Nada más. Y a tercer postulado, ley asociativa para la suma. Ojo, aquí ya es una combinación de la compuerta OR, y la compuerta AND. Establece que una operación OR para más de dos variables, el resultado es el mismo independientemente de la forma en la que se agrupen las variables, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, A más B más C da lo mismo que sea A más B más C, tal cual. El cuarto postulado sería la ley asociativa para la multiplicación. Cuando se les dice multiplicación, tienen que pensar rápido que son compuertas AND. Y en este caso para más de dos variables. Y su resultado es el mismo independientemente de la forma en la que se agrupen las variables. Por ejemplo, aquí puedo combinar B y C en una sola compuerta AND y lo que salga puedo introducirlo en otra compuerta que vendría a ser la combinación de A por lo que tenga B y C. O al revés, uno lo que entre en A y B, el resultado de A y B lo combino en otra compuerta lógica AND con lo que tenga C. Nada más. Ya, el último postulado, o sea, el quinto, dependiendo, puede ser la ley distributiva del producto respecto a la suma, o esta que es más sencilla, pero ojo que aquí no hay, el ingeniero no pone el circuito, solo pone el título y la demostración nada más. Aunque aquí creo que sí lo tengo para la ley distributiva de la suma respecto al producto. Aquí está. Ya. Por si acaso, este sería el circuito para la ley distributiva del producto respecto a la suma. ¿Ya? Aquí puedo combinar una compuerta OR con una compuerta AND, o da lo mismo si hago una especie de puenteo entre esas dos compuertas AND y lo que salga de todo eso, combinarlo en una compuerta OR. Aunque más sencillo resulta dibujar ese, ¿ya? Da lo mismo. Pueden dibujar este o este. La forma simple o la forma con el puentecito. Esto es como, por ejemplo, hacer una derivación eléctrica. Eh, si pueden llegar a entenderlo de esa forma. Ya está. Y así estaría. Y con
Bueno, aquí puse de más, ¿no? Pueden poner cualquiera que sea. Ya, eso sería para esa pregunta. Ya, ahora toca simplificar. Esto, por ejemplo, esto por si acaso está en el práctico 2. ¿Cómo se hace? Bueno, yo hice de esta forma, pero no es la única forma de resolverlo. La clave es que se estudien bien estas propiedades para que puedan resolver este tipo de ejercicio. ¿Ya? ¿Y cómo se resuelve? De la forma que yo hice, acá puedo aplicar ley de Morgan en este segmento. Y si repasamos las leyes de Morgan, aplicaría la primera ley de Morgan que dice el complemento de la suma de dos variables es el producto de sus complementos. ¿Ya? O sea, esta suma la desgloso en una especie de multiplicación y obtendría AB negado aquí más A negado por B negado por C negado por B negado más A negado por B negado. Siguiente paso, veo que aquí puedo aplicar ley distributiva del producto respecto a la suma. En este segmento, es decir, la A lo tomo como si fuera una sola y me quedaría A multiplicado B más B negado por C por D. Y aquí puedo aplicar complemento para la suma. Es decir, si hago complemento a todo esto, que lógicamente es válido, esto puede reducirse a un 1. Y como aquí me queda un 1, y aquí tengo A más A negado por multiplicado por algo, que no sé qué puede ser, por eso queda en 1, puedo aplicar el elemento neutro. Y ese elemento, y aplicar esto me va a resultar en algo, que no sé qué puede ser, pero aquí me dice que es 1. ¿Ya? Entonces, en esta simplificación tendría como respuesta un 1. ¿Se entiende alguna pregunta en este ejercicio? En cómo apliqué las leyes? ¿O tienen alguna pregunta? Hablen o callen. Si por si acaso no se entendió, vuelvo a repetir. Aquí puedo morganear en todo este segmento lo que obtengo de la ley de Morgan que apliqué. Bueno, algunos autores ponen esta como la primera, esa como la primera ley, esa como la segunda ley. Aunque aquí creo que más parece la primera ley. Bueno, como le pone el ingeniero, la primera ley de Morgan. Lo que obtengo acá, de lo que morganeé, puedo aplicar la ley distributiva por la A negada que hay acá presente, que sería como un factor común.
Y como aquí puedo reducir todo eso en algo que no sé qué puede ser, pero lo puedo tomar como un 1, lo reduzco y aplicando elemento neutro a más a negado multiplicado por algo me da 1. ¿Ya? Esta otra demostración ¿qué puedo hacer aquí? Aquí igual puedo morganear también. Aquí puedo aplicar ley de Morgan si pueden observar. Puedo aplicar la segunda ley de Morgan. O también usar el complemento para la multiplicación. Es decir, voy a tomar aquí B y D. Véanlo eso como un álgebra de colegio, para que se entienda más, mejor. ¿Ya? Si aquí tomo B y D, me quedaría C y esto se reduce a un 1. ¿Ya? Siguiente paso. Aquí puedo aplicar el Morgan o dominación para la suma. Lo que me resulte de la dominación para la suma, puedo usar la ley distributiva de la suma respecto al producto. Me quedaría así. Y por último podría acá aplicar elemento neutro en B, como acá se niega. Es similar aquí. ¿Ya? Tendría A más B negado más D. Ya, este ejercicio por si acaso entró a un examen de este año. Del 1-2023. ¿Ya? Y ahora otro que está más divertido. Si por si acaso no avanzaron mis min términos o max términos, lo vamos a avanzar. No es complicado. Para la siguiente tabla de verdad de las funciones f1 y f2, determine la mínima expresión como suma de productos para f1, ojo para acá, y como producto de sumas para f2. Esto en sí es una tabla, solo que lo particioné en dos para que para que no me, para que se entienda un poco mejor. Ya. ¿Cómo se hace? Se hace así. Primero, tengo que recordar y saber que los min-términos de una función, ojo, los min-términos de una función, son todas las combinaciones para las que la función toma el valor de 1, es decir, aquí tiene que tomar 1, los valores, en este caso de f1. Observo que en los valores de f1, ¿en qué valores de f1 están en estado 1? Luego expreso como una suma de productos, es decir, una sumatoria. ¿Ya? Para que se entiendan un poco mejor.
En el caso de F1, simplemente observo qué valores están en posición 1. Los que están en 0 no los tomo en cuenta, pero no es que los vaya a ignorar. Aquí veo que el 1, el 2, el 6, el 7, el 8, el 10, el 12, el 13 y el 15 están en 1. Siguiente paso, todo eso lo agrupo como una sumatoria. ¿Ya? ¿Ya? Siguiente paso, toca aplicar bool. ¿Ya? En este caso, como es una sumatoria, me quedaría como una suma de productos, explícitamente una suma de productos. Y aquí tengo que observar también al momento de armar mis variables qué valores están en 0 y qué valores están en 1. Los valores que caen aquí en 1 son valores que están en estado 1, o sea, positivo. Aquí, por ejemplo, para el primer valor, que sería el 1, tengo A negado, B negado, C negado y D. ¿Por qué mi D está positivo? Porque si me fijo aquí en la tabla, observo que aquí tengo 0, 0, 0. Cuando es 0 se niega. Si está en 1 no se niega, lo dejo tal cual como está, por ejemplo, la D. Ya, ese va a ser mi siguiente paso. Para F1 entonces tendría A, B, C y D. Ya, ojo. Lo que está en 0 se niega y lo que no está en 0, o sea, está en 1, no se niega. Siguiente, y así hago sucesivamente. Por ejemplo, para el 2 tendría A, B, C y D. Pero A está en 0, B está en 0, C no está en 0, está en estado 1 y D está en 0. ¿Ya? Y así hago con todos los valores de F1 que estén en 1. Siguiente sería 6. A, B, C, D. A se niega, D se niega. Bueno, aunque aquí sí está correcto. Y así sucede. Podría, por ejemplo, pensar que este 7 toma en cuenta los bits que se activan al momento de sumar. Por ejemplo, aquí tendría 4, 2 y 1. 4 más 2 más 1 sería 7. Para el 8
tendría su bit más significativo en 1, los demás estarían 0, es decir, tendría solamente el A positivo. Para el 10 tendría el 8 y el 2 encendidos, es decir, el A y el C, y el B y el D estarían en 0, es decir, negados. Sí, este sería para el 10, para el 12, para el número 12 tendría A y B positivos, C y D estarían negativos, como pueden ver acá. Para el 13 tendría A, B, D positivos y el C negativo. Y finalmente para el 15, como sé que el 15 están todos sus bits prendidos, tendría 1, 1, 1, 1. A, B, C y D estarían todos positivos. Y este sería mi min término para F1. ¿Se entiende alguna pregunta de cómo sacar el min término? Ojo que eso es una pregunta de examen. Ya, perfecto. Resumiendo, min término sumatoria de productos. Ahora, ¿cómo sería para un max término? En este caso para el F2. Los max términos de una función son las combinaciones para las que la función toma el valor de 0. Ya, aquí es F2. Observar en qué valores de F2 están en estado 0. Luego, esto se expresa como un producto de suma, es decir, una productoria. ¿Ya? ¿Ya? Quiere decir el 0, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 5, tengo el 7, tengo el 10, tengo el 11 y por último tengo el número 15. Aunque no sé si se dan cuenta del error que cometí. Pero en fin, vamos a debuguearlo. Ya, tengo 0, 1, 2, 0 al 3. Siguiente sería el número 5. Siguiente sería el número 7. Siguiente sería el 10. El 11. Y finalmente el 15. Ya. Paso número 1. Verifico qué valores están en 0, en este caso para F2 para que sea max término. Y esto lo agrupo en una productoria. El símbolo de la productoria es como un pi pero recto. Ya. Segundo paso. Me fijo. Bueno, es similar al anterior. Eso sí, ya. En las posiciones válidas me fijo aquí en la tabla. Por ejemplo, para el 0, aquí todo está 0.
Ya, en este caso, como está todo 0, aquí no lo niego. Literalmente es el inverso del min término. Recuerden que en el min término, si por ejemplo aquí tendría un bit en 1, no lo negaba. Aquí es al revés. Si tengo un bit en 0, no lo niego. Pero ¿qué pasa si tengo un bit en 1? Ahí sí lo tengo que negar. ¿Ya? Y aquí se suma. Y lo que se sume, lo que esté dentro de ese número, lo multiplico con el siguiente y así sucesivamente hasta completar la productoria. ¿Ya? Eso lo vamos a corregir. ¿Ya? Tendría ABCD, A más B más C más D. Este sería el 0. Ya, todo está en 0, no, nada se niega. Aquí sería A más B más C más D para el 1. Aquí sí veo que hay un 1 entre medio, entonces el D se niega. El siguiente sería el 2. Si por si acaso hay alguien que le entendió al tiro, puede ya darme la respuesta, no pasa nada. ¿Ya? Yo estoy tratando de hacerlo como para que se entienda, como para niño. Aquí tengo 2. Ya. Si alguien ya lo tiene el ejercicio resuelto, por si acaso ya lo puede compartir al chat para comparar. Espero que se haya entendido la lógica. No está complejo de entender. Aquí negativo, negativo, ¿no? C y D. Para el número 5. B y C negado. Para el número 7. Todo esto se niega, ¿no? Para el 7. Ya los tres últimos, el 10. Ocho más 2. Para el 13. Para el 11, perdón, para el 11. La sumatoria del 11 tendría que dar 8 más 2 más 1. Y finalmente para el 15, no era 13, era 15. Sería lo inverso a mi anterior 15, todo negado.
Ya. ¿Está correcto? Sí está correcto. Solo que aquí en mi pizarra le puse 13 en vez de 15. Ya. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Esto también puede que les entre en el examen, como puede que no les entre. 15. Bueno, ¿se entendió cómo sacar los min términos y max términos? Bueno, se ve complicado, pero no es tan complicado como pudieron observar. Eh, en base a esto se arman contadores, por si no sabían. A ver, dice el compañero Sebastián, max términos, suma de productos, min términos, producto de suma. Está correcto. Me alegra que se haya entendido. Bueno. Ahora no sé. Esto es lo que no me gusta de Canva, que se pone rebelde de la nada. Ya, pero eso por si acaso es un 15. Esto es un 15 ya. En vez del 13. Bueno chicos, eso es todo por hoy lo que tenía planificado. Bueno, lo que tenía planificado hacer en aula, pero no se pudo por circunstancias administrativas. Ya. Más tarde les paso ya el PDF. En PDF todo eso ya. Repasen y les vuelvo a recalcar, estudien las propiedades. Que no son muchas. La clave es aprenderse bien para poder trabajar ese tipo de ejercicios. Y como pueden observar aquí había más de una forma de poder resolverlo. Por ejemplo, para el inciso C. Ya voy a parar la grabación.